Buenas tardes, noches de nuevo, ¿cómo están? Muy buenas, buenas. Espero que estén bien, que hayan revisado cosas. Les envié, espero que me confirmen si les llegó un mensaje de WhatsApp donde están todos los enlaces que vamos a utilizar en el curso. ¿Qué enlaces están? Está el enlace del material del curso. Les pido que bajen este archivo, se llama Excel avanzado clase de funciones limpio. Le puse limpio para no confundirme porque a medida que vayamos avanzando, pues lo vamos diligenciando. Es un archivo de Excel normal, común y corriente. Entonces les envié por WhatsApp el enlace, pero no, pues como ustedes no pueden responder, entonces no sé si lo pudieron bajar o no. Entonces, por favor, díganme. Ok, perfecto. Aquí Diego Julián nos dice que sí. Listo. Ese es vamos a empezar a hacer repasito. Buenas tardes, Andrea. ¿Cómo estás? Profe, buenas tardes. Yo no Buenas, pude muchacho. descargarlo. ¿Cómo? Yo no pude descargarlo. Ah, no, eso es muy sencillo. Su merced toma, voy a hacer lo siguiente, voy a volver a copiar el enlace y lo voy a poner aquí en el chat. Listo. Ese es el enlace que les llegó. Voy a cerrar acá. Listo. Muchas veces lo que uno hace es darle clic acá, ¿sí? Y le abre el archivo, ¿sí? Porque Google también tiene una especie de Excel, no se llama Excel, es similar, pero puede leer archivos de Excel. Entonces, si yo le doy clic desde WhatsApp, pues me abre el archivo. No, tengo que hacer lo siguiente. Voy a cerrar aquí de nuevo y le digo clic derecho. Ay, Dios, copiar vínculo, ¿sí? Copiar el vínculo. Y una vez lo copie, en el navegador lo pego. Ay, no puede ser, me hace lo mismo. Bueno, entonces, archivo, descargar, Microsoft Excel.xlsx y guardar como. ¿Qué debe hacer uno? Pues hace una carpetica donde esté, por ejemplo, curso de Excel y se llama curso de Excel y en esa carpetica salve el archivo, ¿sí? Pero pues es muy sencillo. Si siempre que yo le doy clic acá, me abre el archivo, no tuve en cuenta eso, qué pena, pues es fácil, le dicen archivo, descargar, y le dicen que lo descargue como un archivo de Excel, y ahí lo bajan, ¿sí? ¿Por qué? Porque las funciones aquí en este otro programa se llama Google Sheet, las funciones son diferentes. Hay unas que son totalmente compatibles, pero hay unas que son diferentes. Entonces no nos sirve trabajar ahí para nuestros archivos. Además que pues, el curso no es de Google Sheets, sino de Excel. Entonces, archivo, descargar y lo salvan como Microsoft Excel y listo. Ya, eso era todo. ¿Listo, Juan? ¿Sí me entendió? Bueno, me confirma después. Entonces voy a comenzar a presentar. Si en algún momento empieza a sonar que suena con ruido, que se desfasa, que se escucha entrecortado, etcétera, a esta hora normalmente hay un pico de actividad de internet, hay mucha gente conectada y todo el mundo tiene internet ahora, entonces ojalá no pase. Bueno, listo. ¿Qué vamos a tratar en estas, Listo, profe, muchas gracias. a la orden? ¿Qué vamos a tratar en estas primeras sesiones? Funciones. ¿Sí? Repaso de funciones. Vamos, ojalá haya algunas funciones que sean nuevas para ustedes. Si no son nuevas, pues igual ahí están. Yo ya revisé todo lo de, pues, el formatico que les envié y pues ya tengo el plan, no he terminado es de pasarlo en limpio. Vamos a hablar un poquito también de los errores, porque cada vez que uno escribe funciones es susceptible de cometer errores. Y algo que se llama auditoría de funciones, que me permite ejecutar paso a paso, ver cuáles son los elementos que componen, es decir, como en cada función yo tengo operadores, pues ver en dónde están esos operadores, entre otras cosas. Empezamos con validación de datos. La validación de datos es algo que valida, es decir, me obliga
a que el dato ingresado en una celda tenga cierto formato. ¿Sí? Me obliga, me dice, usted no puede poner ahí, solamente puede poner números, no voy a poner letras. Bueno, está bien, pongo números. Un momentico, no puede poner números negativos, tiene que ser menores que 100 y mayores que 1000. Bueno, ahí está. Entonces, yo puedo validar el tipo de datos que voy a ingresar en una celda. Eso me sirve a mí mucho en los formularios. Ok. Normalmente, bueno, eso está siempre en un menú que se llama herramientas de datos, ¿sí? Y se llama así. La pantalla que yo tengo es muy angosta porque es un portátil, entonces no alcanzan a salir los nombres de los iconos. En una pantalla más ancha saldrían, pero realmente este icono es como un chulito y una señal de prohibido. El circulito ese que le ponen a uno aquí de prohibido parquear. Y se llama validación de datos. Entonces, realmente lo que hace ahí es configurar por defecto. Yo en la celda puedo poner cualquier valor, pero cuando yo despliego, puedo poner números enteros. Número entero, o sea, el que no tiene decimales. Número decimal, o sea, el número que sí tiene decimales. Una lista, que es cuando yo escribo una serie de opciones y le digo, de estas opciones, conviértamelos en una lista. Y eso es lo que usted puede encontrar. Ahí no se puede escribir, toca escoger de la lista. Le puedo decir fechas, que puede ser una fecha anterior, posterior, hace una semana, hace un mes, un rango de fechas, hora, similar, longitud de texto que me dice, mire, si usted va a escribir su correo electrónico, tiene 30 caracteres máximo para escribir su correo electrónico. ¿Sí? Y no más. O una personalizada. Entonces, casi todos tienen los mismos. Por ejemplo, la lista, puedo escoger el origen mediante este selector de rango. La fecha, hay datos que van entre, entonces me da una fecha inicial y una fecha final, si lo que yo quiero es que me pongan la información entre tal fecha. Igual los números, igual la longitud del texto. Puede ser mínima, puede ser máxima, o pueden ser valores mayores o menores, es decir, varias condiciones. Pues se supone que en Excel intermedio uno sabe hacer ya la validación de datos, pero solamente la estoy repasando. ¿Para qué sirve? Para obligar a la persona a no cometer errores. Es decir, cuando yo en un rango o en una celda valido los datos que se están entrando, evito errores. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo que escribir números en una celda y a alguien accidentalmente se le fue un número y después puso un espacio. Ese dato no lo valida. ¿Sí? Le sale un mensaje de error. ¿Sí? Le dice, oiga, puede ser una advertencia, puede ser un alto o puede ser un mensaje de información. Oiga, usted está tratando de meter un texto donde debe ir un número. La persona ve el mensaje y dice, ay, sí, se me fue el espacio. Se me fue de más, qué pena. Lo corrige y ahí sí vuelve a meter el número. O le dicen, escriba su número de, este es típico, ¿no? Escriba su número de cédula sin puntos. Ay, Dios mío. Entonces, lo mismo. Cuando yo tengo el número de cédula con puntos, tengo un texto, ¿sí? Sin puntos es un número. Entonces le digo, éntreme solamente un número entero, porque la cédula no lleva decimales, ¿sí? Entonces uno le dice mínimo 100.000 y máximo yo no sé cuántos millones, porque las cédulas ahora tienen una cantidad de números. Y yo creo que la persona con la cédula de identidad número 100.000, pues ya se murió hace rato, ¿sí? O le ponen 50.000, pero le dice que es un número entero. Entonces, si la persona va a poner 79 y le pone, bueno, perdón, 77 y le pone un punto y aquí le pone 111 y aquí pone otro punto y 000, esto no es un número, tiene 2 puntos. Esos 2 puntos lo convierten en un texto. Y entonces me sale el mensaje, mano, por favor, número, ahí dice claramente, escriba su número de cédula sin puntos. Y entonces la persona dice, ay, sí, qué pena. Y lo reescribe. Entonces, para eso me sirve a mí
la validación de datos. Es bien importante que cuando uno esté diseñando un libro de Excel en el cual obligatoriamente tienen que ir ciertos datos o cierta característica de los datos, valide las celdas. Y ya, punto. Se evita problemas y dolores de cabeza después. Bueno, otro punto que quiero tratar es el orden en que Excel ejecuta las operaciones. Nosotros hacemos fórmulas, en esas fórmulas podemos meter matemática y toda esta cosa, pero Excel tiene un orden específico para resolver todo eso. Entonces, cuando yo tengo una fórmula una fórmula con varias funciones anidadas, tengo que saber cuál va a ser el orden de ejecución de Excel para escribir bien la fórmula. Porque en una operación matemática donde yo ponga mal un paréntesis, o donde me falte un paréntesis, o donde yo escriba mal el orden de las operaciones, el resultado da, pero da erróneo. Y si de esa fórmula estoy sacando los porcentajes de A y U para una cotización o una licitación, ¿qué pasa? Si me equivoco por encima, se fue muy alto, pero si me equivoco por debajo, estoy regalando el trabajo. Entonces hay que tener cuidado con el orden de operaciones en Excel. ¿Listo? Normalmente nosotros empezamos a escribir las funciones con un igual. Hay personas que lo hacen con un más. A mí me gusta el igual, que es matemático. Es esto que está acá, igual a lo que está haciéndose acá. Entonces, en este caso, fíjense que yo tengo aquí un signo menos, tengo un más, tengo este es el signo de elevado, tengo elevado a la potencia 2, por ejemplo, tengo un menos, aquí tengo un por, un divisor y otro por, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace Excel para eso? ¿Cómo haría Excel? Él dice, bueno, venga a ver qué fue lo que escribió el usuario. Yo aquí veo un paréntesis, vea, ¿sí? Un dividido y otro paréntesis. Excel es adicto a resolver paréntesis, ¿sí? Él es adicto a esa vaina. Siempre va a empezar a resolver como nosotros en esta parte del mundo leemos, de izquierda a derecha. Hay otros idiomas, otras partes del mundo que leen de derecha a izquierda y otros de arriba a abajo. Bueno, esos son otros idiomas. Nosotros lo hacemos de izquierda a derecha. Entonces dice, encontré este paréntesis acá. Listo, voy a resolver este paréntesis. Ah, pero dentro de este paréntesis hay otro paréntesis. ¿Sí? Ustedes saben por notación que los paréntesis son los que definen el orden de las operaciones. Entonces él dice, bueno, entonces me toca resolver primero este paréntesis interno antes de hacer el paréntesis externo. Entonces empieza a decir, aquí hay una potencia, aquí hay una resta, la resta es lo mismo que una suma, una multiplicación y una multiplicación. Entonces, ¿cuál va a resolver primero? La potencia. ¿Sí? En orden de resoluciones dice, no, todo lo que sean exponentes, porcentajes, lo resuelvo de primero. Después, ¿qué hago? Las multiplicaciones. Entonces, hace la multiplicación. Y finalmente, cuando tiene este valor de la potencia y este valor de la multiplicación, ahí se hace la resta. ¿Sí? Si una vez con el resultado de esa resta, ya resolvió este paréntesis. Y entonces ahí sí le saca la raíz cuadrada. Y una vez hace la raíz cuadrada, hace esta suma. Y terminó el primer paréntesis. Entonces ya con el resultado de ese primer paréntesis dice, ah, aquí hay una división, pero hay un paréntesis. Se resuelve el paréntesis, que es una sola multiplicación, y ya cuando tiene los dos resultados, ahí se hace la división. Esa es la forma en que Excel trabaja. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado por cuando le demos el orden a los factores, tener en cuenta que no todas las operaciones matemáticas se realizan al mismo tiempo. No es más, es eso. Entonces, dentro de una fórmula siempre vamos a tener operadores, funciones, referencias a rangos, ¿sí? Por ejemplo, aquí que tenemos B1 y de B1 a B4, y constantes, que son números solitos, que son números que se escriben, ¿sí? Eso es lo que siempre normalmente vamos a tener en una fórmula. A veces estos rangos no los escribimos como, no, el rango que va de B1 a B4, sino que podemos utilizar un nombre, ¿sí? Ahorita más tarde vemos los nombres, ¿sí?
pero pues usualmente se escriben los rangos. ¿Cuál es la prioridad que tiene Excel para los operadores en las fórmulas? Es esta tabla. Entonces, como les dije, lo primero que va a hacer Excel siempre es buscar donde haya paréntesis y resolver el paréntesis. Siempre. ¿Sí? Y como por ejemplo en las funciones cianidades que tienen paréntesis, 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 resuelve el más interno. Como hagan de cuenta que estamos pelando una cebolla al revés, una cebolla cabezona al revés. Empezamos a pelarla por el casquito más interno. No sé cómo se hará, pero así funciona Excel. Después, lo que ejecuta o resuelve son los porcentajes y las potencias. Sí, siempre. Siempre va a ser eso. Como número 2. Número 3, en el mismo peso, las multiplicaciones y divisiones. Y finalmente, lo último que hace son las sumas y las restas. ¿Sí? En ese orden trabaja Excel. Profe, ¿y las funciones? Ah, las funciones. Muy buena pregunta. Miren acá. Si tengo funciones, también las resuelve con ese nivel. Pero también depende del paréntesis y de la operación que tenga la función. Entonces también le da un alto nivel a las funciones. Nombres en Excel. Entonces, un nombre es algo que me bautiza un objeto. Habíamos visto ayer que en Excel tenemos objetos como celdas, rangos de datos y tablas. Entonces, cuando yo tengo en una hoja de trabajo varias cosas, una tabla grande, etcétera, pues yo le puedo poner un nombre. ¿Sí? No, no le voy a poner Pepito Pérez, no. Le voy a poner un nombre que sea significativo de lo que yo estoy viendo ahí. Por ejemplo, no, estas son las ventas del año 2025. Ah, entonces a esa celda la llamo ventas 2025. Y esta es la tablita de las ventas del año 2024. Entonces, a ese resultado le digo ventas 2024. Y la ventaja es que yo ya no me voy a referir a la celda F14 ni a la celda C15, sino al nombre específico que yo le diga. Entonces, si yo le digo, pues igual a ventas 2025, el valor de esa celda se me va a copiar ahí, ¿sí? Sin necesidad de ir al libro donde está y decirle este de acá. No, le escribo el nombre de una vez, ¿sí? Los nombres tienen, perdón, se escriben, uno busca aquí en el menú fórmulas y hay algo que se llama el administrador de nombres. Ese me permite a mí crear, borrar, modificar los nombres. Como les dije, puedo asignarle un nombre a una celda, puedo escoger un rango de datos con el mouse y decirle, esto se llama 2021, ¿sí? Pero el 2021 no me sirve como nombre. Ya les explico por qué. Ventajas de utilizarlos. Ah, bueno, me toca explicárselos ya. Los nombres en Excel obligatoriamente tienen que empezar con una letra. Letra, ¿sí? Y después, si quiere más letras o números. Traten de no utilizar ni guión, ni más, ni guión de abajo, ni mayor que, ni dos puntos, nada, ningún signo de puntuación. Solo letras y números y el nombre que empiece con una letra o unas letras. Números les puedo poner después y así no voy a tener ningún problema con el administrador de nombres que me diga, ese nombre no le sirve. Lo máximo que puede pasar es, ese nombre está repetido, entonces usted se inventa otro. ¿Listo? Siempre nombrar empezando con una letra. Entonces puede ser listado alumnos Excel avanzado, listado alumnos Google Analytics, listado alumnos Power BI, y tengo tres nombres donde tengo los tres rangos con los nombres de todos los alumnos. Si quiero copiarlo, pues le digo igual, listado y me copia de una, ¿sí? De una. Y lo puedo meter también dentro de las fórmulas, ¿sí? Es muy ventajoso. ¿Cuáles son las ventajas? Es más claro y es más legible.
En las fórmulas yo ya no veo A10B10, no, yo veo el nombre que se llama ingresos y gastos. Entonces, para mí, como el usuario de la fórmula, pues es mucho más claro, porque yo estoy restándole los gastos a los ingresos, no B10 de A10. Esa es la diferencia. Yo puedo asociar mucho más ese nombre con el concepto que estoy utilizando en esa hoja. Disminuye la posibilidad de errores, claro. ¿Por qué? Porque en las fórmulas que son complejas, especialmente las que vienen o que utilizan datos de otras hojas del mismo libro, pues yo puedo cometer errores de mouse, ¿sí? Todo el mundo ha cometido errores de mouse, que se le fue una, que le faltó una, que se le corrió para la derecha. Esos son errores de mouse. Pero si yo tengo los nombres, no necesito ni siquiera volver a pasar el mouse. Listo, es más rápido y es eficaz. Si yo, por ejemplo, utilizo ciertos valores siempre, por ejemplo, en una empresa de importaciones hay un valor que se llama TRM, que es la tasa representativa de mercado del dólar. Y si yo para muchas operaciones de conversión de dólares a pesos y viceversa, pues, uso la TRM, pues en una hoja tengo el TRM. Todos los días temprano lo actualizo porque eso se actualiza a diario, o todos los días tarde lo actualizo porque es la tasa representativa del mercado vigente para mañana, ¿sí? Y con eso solamente bautizo esa celda como TRM y donde quiera, en cualquier parte del libro donde yo necesite utilizar eso, escribo TRM y listo, se acabó. Es más rápido, es mejor que ponerme a ir a la hoja y seleccionar la celdita y seguir escribiendo la fórmula. No, le pone un nombre y le escribe el nombre a la fórmula. Facilita la gestión. Garantiza que los rangos siempre se referencien de forma correcta. Evita errores. Y es compatible con los macros y con las funciones. ¿Sí? O sea que dentro del macro yo le escribo el nombre de la celda o el nombre del rango de datos que dije y el macro va a entender qué son esos valores. ¿Sí? Entonces tiene muchas más ventajas que problemas y es súper fácil de utilizar. Solamente señalar, escoger, sombrear y ponerle un nombre. ¿Listo? Bueno. Otra parte importante son los mensajes de error. Siempre vamos a tener mensajes de error. ¿Por qué? Porque somos humanos y podemos, no, que se me fue el dedo por estar mirando la pantalla del teléfono y entonces en vez de escribir una G, escribí una H y me quedó mal el nombre de la función porque justo ahí me mandaron un mensaje WhatsApp. Pasa, y pasa que usted se pone a mirar la otra pantalla y el dedo sigue su camino, ¿sí? Independiente de donde usted mire. Entonces, cuando uno comete un error, Excel le avisa siempre diciéndole, mire, numerito, tal cosa, aparece un error. Entonces, esa es la forma que Excel tiene de notificarme y de decirme también que hay un valor de error, que yo debo reconocer cuál es la fuente de ese error. También aparece esto, que era una de las preguntas que tenía, varios signos numeral seguidos. ¿Sí? Ese puede significar dos cosas. La primera, que el dato es muy, muy grande con respecto al ancho de la celda que tengo ahí. Y entonces uno llega y doble clic allá en la parte donde está la letra de la celda y automáticamente se acomoda el ancho. Pero también puede aparecer cuando yo tengo una fecha o una hora negativa. ¿Sí? Las fechas negativas solo existen en las películas de viajes en el tiempo. ¿Sí? En la vida real no existen. Pero yo sí puedo cometer un error que me dé una fecha negativa. ¿Por qué? Porque le digo fecha anterior, 15 de septiembre del 2025, menos fecha final, 15 de septiembre del 2023. No, al revés, 23 menos 25. Eso me da negativo. Me da un número negativo. Entonces, cuando me salen estos varios signos, está bien porque puede ser que una de las funciones de fecha o una de las operaciones que yo estoy haciendo con fechas y horas me dieron negativas. Me toca revisar. Bueno, ¿cuáles son los posibles mensajes de error que tiene Excel? Pues valor. Entonces aparece el número y me aparece valor, así en exclamación.
Quiere decir que alguno de los valores que estoy utilizando en la fórmula no es de tipo correcto. Estoy sumando peras con manzanas, ¿sí? Entonces, o estoy haciéndole introduciendo una cadena de texto en un cálculo aritmético, ¿sí? No, estoy sumando 25 más 50 más 75 más qué bonito. Error, ¿sí? Porque yo no puedo sumar peras con manzanas. ¿Listo? ¿Cómo se soluciona? Se revisan los valores en la fórmula, ¿sí? Y si la fórmula tiene funciones, pues hay fórmulas que me devuelven un número, hay fórmulas que me devuelven un texto y hay fórmulas que me devuelven un valor lógico. Entonces me toca revisar qué me está devolviendo cada una de las fórmulas, ¿sí? Pero básicamente es cuando yo estoy haciendo que alguno de los tipos, es decir, alguna operación entre tipos no compatibles. El otro error es nombre. Y está, oiga, nombre, ¿cuál es el nombre? Y es cuando ahí ese es el error de chusografía, ¿sí? Cuando alguna expresión usada en la fórmula no está bien escrita. Y eso siempre va a ser por errores de digitación. Y en estos tiempos, todos los errores de digitación, 100%, son por culpa del celular, ¿sí? O por de la desconcentración o algo así. Entonces, queremos hacer algo y escribimos mal el nombre. O por ejemplo, aquí estamos diciendo, súmeme la celda A más 10, pero no le dije cuál era la fila de la columna A. Entonces, aquí me faltó un número. Entonces, ¡pum! Me sale el error de nombre. Revisar, ¿qué faltó? Ah, vea, la A está solita, entonces le falta el número de la fila. Y listo, arreglado. Referencia, ¿sí? Entonces me sale referencia. La fórmula está referenciando algo que no existe. Esto pasa cuando usted hace sus cálculos, hace su hoja y después viene un compañero de trabajo y dice, uy, eso está mal, y le borra por allá una referencia, pero no borró la fórmula que dependía de esa referencia, de esa celda o de ese rango de datos. Y entonces, ¡pum!, salió el mensaje de referencia. O llegó y la escribió por encima, le puso otra cosa encima, ¿sí? Y no, pero normalmente es que se borran o le puso otra cosa encima. Entonces, cuando yo tengo eso, pues me sale este error. Siempre aparece después de realizar un cambio, siempre. Entonces, uno trata de deshacer el cambio. Si no es posible deshacer el cambio, pues sí toca revisar el contexto de la forma. Pero pues eso también se da. Este es típico, división por cero. Matemáticamente yo no puedo dividir por cero. No se puede. Eso no se puede. No existe. Por ahora, de pronto algún día en 100 años alguien dice, no, yo ya hice la división por cero y se inventa una nueva teoría matemática, pues eso puede pasar, eso ha pasado en la historia. Entonces, ese error sucede cuando yo estoy tratando de dividir cualquier valor por cero. Pero también sucede en la función promedio, ¿sí? Recuerden que la función promedio suma y abajo divide, ¿sí? Entonces, si hay celdas vacías, el promedio puede que me dé un error de división por cero. ¿Por qué? Porque está tomando un número que no existe. ¿Sí? Por eso. Bueno, error de número. Este error significa que no puede mostrar el resultado de un cálculo. ¿Por qué? Porque es imposible, que no se puede hacer, porque matemáticamente no se puede hacer. Por ejemplo, sacar de la raíz cuadrada un número negativo. No se puede hacer en los números reales, son los que se trabajan normalmente. Sí, ya me tocaría empezar a definir otro tipo de numeración que se llama imaginaria. Pero en los números normales, en los números enteros normales, la raíz cuadrada de un número negativo no se puede hacer. Ninguna raíz cuadrada de cuarta, sexta, octava que sea par no se puede hacer. ¿Por qué? Porque no se puede. Sí, matemáticamente no es posible. También se puede presentar cuando el resultado es demasiado grande o es demasiado pequeño. Los computadores no trabajan números infinitos. Ellos tienen un límite, ¿sí? No que mi procesador es de 64 bits, sí, tiene un límite bien grande, pero tiene un límite. Entonces, por ejemplo, esta función, potencia del valor del número 1000 elevado a la 103,
O sea, multiplicar 103 veces el número 1000, eso me da un jurgo, no, de ceros. Y no cabe. No cabe. Entonces me sale el error. Número. No puedo mostrar el resultado del cálculo. Ah, es que no era 1000 sino 10. Ese sí se lo muestro. No, o no era la potencia 10 de eso, sino 10 dividido 3. Ah, esa es otra cosa. ¿Sí? Entonces, puede que sea un error de digitación o puede realmente ser un error de concepto. Pero tampoco me muestra, es decir, pero no lo hace porque no puede y me muestra el error número. El error ND. Este ocurre sobre todo con las funciones de búsqueda. Cuando yo tengo Excel en inglés o en algunas versiones que todavía no lo habían traducido, salía error NA. Entonces yo estoy buscando un dato, pero no lo encuentro. ¿Sí? No lo encuentra donde estaba esperándolo y no lo encuentra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí estoy buscando sábado en un rango de datos, le digo que está en la columna 2, que lo haga con precisión exacta, pero si sábado no está dentro de esta columna, me va a devolver un ND o un NA. No lo encontré. Qué pena, no estaba por ahí, no está disponible. Ah, es que sábado está escrito sin tilde. El sábado sin tilde sí estaba. Eso pasa porque muchas personas, cuando un archivo de Excel es trabajado por muchas personas, hay personas que usan tilde y hay otras que no la usan. Solución, quite las tildes. Bueno, entonces aquí hay un cuadrito donde están los valores. Esta presentación también está aquí, perdón, está aquí en el Drive. ¿Sí? Ah, a ver, espere. Y me voy al Drive donde estaba eso. Listo. Y aquí en el Drive hay una carpeta que se llama, pues, curso, ¿dónde está? Es de color verde. ¿Dónde está? Perdió. No la veo. Como estoy quedando ciego. Es una carpeta de color verde compartida. Aquí está. ¿Sí? Ahí está el archivo que les pedí que bajaran y esta presentación. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces, una tabla con los resúmenes de los errores. Bueno, ahora sí, al grano, funciones lógicas. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, algún remark, alguna cosa? No, señor. ¿No? Ok, listo. Bueno, entonces empezamos con funciones lógicas. Son muy importantes. ¿Sí? Estos utilizan argumentos de operadores para evaluar si una prueba tiene como resultado verdadero o falso. ¿Sí? También se llaman funciones binarias porque solamente pueden dar dos resultados, verdadero o falso. Entonces, una prueba lógica es cualquier cosa que cuando se evalúe el resultado sea falso, es decir, que no cumple la condición, o verdadero, que sí cumple la condición. Entonces, esta lógica permite decidir si se hace algo o se hace la otra cosa. Entonces, ¿qué puede ser verdadero? ¿El lápiz es rojo? No, es azul. ¿El vaso está lleno? No, está medio lleno. ¿Sí? Cualquier cosa que yo pueda decirle, el resultado es sí o no. ¿Listo? Bueno, siempre incluye operaciones que comparan, que verifican igualdad o diferencia, además de unas operaciones lógicas básicas que vamos a ver ahorita. Normalmente, la prueba lógica es un sí. Y el sí solamente puede darme dos resultados. Si cumple, me da verdadero. Si no cumple, me da falso. Eso es cuando yo tengo una sola condición. Pero también existe el sí anidado, que tiene varias condiciones. Entonces yo hago una primera prueba lógica y dice, no, no cumplió, falso.
bueno, si no cumple, haga una segunda prueba lógica. Y aquí tengo la posibilidad de que me dé verdadero o que me dé falso. Y así sucesivamente, ¿no? Como hasta 30 condiciones. Pero ya un sí anidado con 5 cosas, eso es terrible de escribir. Bueno, los valores verdadero o falso siempre se van a evaluar con diferentes fines y se llaman operadores lógicos. Y tenemos los operadores lógicos, en otras partes los llaman conectores lógicos. Entonces, básicamente hay 3 operadores. El primero es la y, ¿sí? Que es cuando se debe cumplir esta condición y esta otra también se tiene que cumplir y esta otra también se tiene que cumplir. Es decir, todas las 3 condiciones tienen que cumplirse. Y el operador o. ¿Sabe qué? No me importa si se cumple esta condición o se cumple esta condición o se cumple esta condición. A mí me interesa es que al menos una condición se cumpla. No más. Ese es el operador. Las evaluaciones de sus resultados pues siempre van a ser verdadero o falso. Y existe otro operador que se llama no, que invierte el valor lógico, es decir, lo verdadero lo vuelve falso y lo falso lo vuelve verdadero. Sí, no es como quitarle una i a una palabra. Entonces está este cuadrito. Falso, si yo escribo falso en la celda, pues esa celda queda con el valor lógico falso. Si le digo que no, pues cambia lo falso por verdadero y lo verdadero por falso. Si hago la O, entonces comprueba un conjunto de pruebas, que si el conjunto de pruebas lógicas son verdaderas. Si al menos una o alguna de esas lo es, devuelve verdadero. Si no, me devuelve un falso. La función sí, que es la base de todo esto, comprueba si se cumple una prueba lógica especificada y devuelve el valor si esa prueba es verdadera o si es falsa. Hay otra función que es para mirar los errores. Se llama si.error. Esta función verifica si el resultado de otra operación da un error. Si no me da error, deja el valor original. Pero si hay algún error, hace la cosa que yo le diga. Póngale 0, escriba, meta bien el dedo, no haga nada, ¿sí? Deje que el error vaya, etc. Verdadero, pues me vuelve una celda verdadera. Y por último, la función y. Comprueba si un conjunto de pruebas lógicas son verdaderas. Si todas las pruebas lógicas son verdaderas, me devuelve verdadero. De lo contrario, me devuelve un falso. Entonces, esta sería la forma de expresarlo como una tabla. La función y, la función o esta función existe también, pero casi no se usa, la XO. Y la función no. XO es de OR, de O exclusivo. Entonces yo tengo aquí las entradas. Tengo falso, 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 verdadero, verdadero, falso y verdadero, verdadero. Si yo le aplico la función y a cada uno de estos pares de entradas, donde quiera que haya un falso, me va a dar falso. Y solo me va a dar verdadero cuando los dos son verdaderos. Es todo lo contrario de la función O. La función O, si en cualquiera de estos hay un verdadero, me da verdadero. La función O solamente me va a dar falso si ambas condiciones o ambas pruebas lógicas son falsas. La función XO va a dar verdadero si son diferentes. Si hay un verdadero falso o un falso verdadero. Si son diferentes. Si todas son falsas o si todas son verdaderas, me va a dar falso. ¿Sí? Y finalmente la función no, que me pasa de falso a verdadero, de verdadero a falso y así sucesivamente. Aunque ustedes no lo crean, los computadores trabajan con estas funciones lógicas. Los computadores solo saben hacer no y o. Y no importa el computador que sea mientras no sea cuántico. Puedes tener sistema operativo puede ser un Mac de 16 millones de pesos. Internamente el procesador lo único que tiene son funciones y, funciones o y funciones no. ¿Sí? Es simpático, porque pues esto no se lo inventaron ayer.
No tiene más de un siglo, 1847 se lo inventó este señor. Pero se dieron cuenta casi 100 años después de que eso se puede utilizar para telefonía. Y de ahí pasó a los computadores y seguimos usándolo. Bueno, las funciones lógicas utilizan argumentos o utilizan o que se llaman también operadores. Los nombres pueden ser alternos. Y estos son los que evalúan la prueba lógica que me va a decir si es verdadero o es falso. ¿Sí? Entonces, normalmente, una función lógica hace la prueba, o sea, evalúa una expresión cuyo resultado puede ser verdadero o falso, me entrega un valor si es verdadero o me entrega un valor diferente si es falso. ¿Cuáles son esos operadores? Pues el igual a, el mayor que, el mayor igual que, el menor que, el menor igual o el diferente. No es decir, el diferente se hace con un signo de menor que y mayor que seguiditos. Y eso me está preguntando, oiga, este número de aquí es diferente estos son solo para números, ¿no? Que son los que yo puedo comparar con estos operadores. Este número que tengo acá es diferente de este, me va a decir sí o no. Para los textos hay otro tipo de funciones que también me dan respuestas como valor lógico, pero las vamos a ver después. La famosísima función sí, ¿sí? La básica. Si ustedes entienden esta, entienden todas las demás funciones lógicas. Devuelve un valor si la condición especificada da verdadero y otro valor diferente si da falso. Entonces la función sí realiza una prueba condicional a valores o a fórmulas o a textos o a rangos de datos, es decir, a cualquier cosa. La prueba lógica, lo que puede dar verdadero o falso. Si da verdadero, pues hace lo que yo tengo acá. Aquí, ¿qué puedo tener? Escríbame un texto, súmeme un número, hágame una función anidada. ¿Sí? También aquí puede también ir una función. Y a veces se deja hasta acá. Este valor, si es falso, pues es optativo, que es lo que haría en lugar que la prueba lógica, es decir, si la prueba lógica me da falso, pues haría esto de acá. ¿Sí? Entonces, igual, si eso puede ser otra función, puede ser una operación, puede ser cualquier cosa. Lo que yo devuelvo en la celda donde pongo el sí, si el valor de la prueba lógica es cero. Normalmente uno la pone como un diagrama de flujo, ¿sí? Entonces yo aquí estoy, por ejemplo, comparando una nota de curso. Si la nota de curso es mayor que 3, perdón, si es menor que 3, entonces verifique si ha venido a clase. Si no ha venido a clase, de malas, le quedó esa como nota de examen. Pero si ha venido a clase, pues hacemos una suma entre la nota del examen y una de un trabajo. ¿Sí? Estoy evaluando algo si ha asistido a clase. ¿Listo? Siempre vamos a tener esa forma. Entonces, aquí hay un cuadrito en el que me se explica la función sí. Entonces, la función sí permite evaluar condiciones y devolver un valor. Se utiliza para hacer pruebas condicionales, tanto en fórmulas como en valores. Y puede tener dos resultados. Siempre va a tener el verdadero y el falso es optativo. La sintaxis, pues es sí, la prueba lógica, es la expresión que voy a evaluar que me da falso o verdadero, y me da un valor resultado si es verdadero y un valor resultado si es falso. Muy importante esta función, por eso la menciono tantas veces. Pero yo también puedo hacer el si anidado, ¿sí? Bastantes cosas. Entonces puedo decir, mire, aquí tengo una meta que es de 8.000, otra de 5.000, otra de 3.000. Si el valor de esta meta es de 8.000, entonces póngale la comisión del 8%. Y si no, pues verifique si la meta, si las ventas fueron mayores que 5.000. Si fueron mayores que 5.000, su comisión es del 5%. Pero si no, si vendió menos de 5.000, entonces verifique si al menos vendió más de 3.000, como para tener una comisión del 3%. Pero si no alcanzó a vender los 3.000, pues pailas, no tiene comisión.
no vendió nada, ¿sí? Ok. Las operaciones lógicas y o AND en inglés devuelve verdadero si todos los argumentos son verdaderos y devuelve falso si al menos uno o más argumentos son falsos. Puede evaluar hasta 30 condiciones. De igual forma, la OR me devuelve un falso si todos los argumentos son falsos. Me devuelve verdadero si al menos uno o más argumentos son verdaderos. Eso se escribe y, paréntesis, la primera prueba lógica, segunda prueba lógica, no, sí, tercera prueba lógica, etc. La no, pues ya habíamos dicho, invierte el valor lógico del argumento. Verdadero, pues hace que una celda sea verdadera, igual falso. Hay una función de texto que me da un valor lógico, se llama igual. Esta me compara dos cadenas de texto, incluso creo que también compara números y me devuelve verdadero si son exactamente iguales y falso si no lo son. Igual hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, no es lo mismo escribir con la J minúscula que con la J mayúscula. Y esto me puede servir, por ejemplo, en los formularios para examinar una clave. ¿Sí? Yo tengo que escribir la clave tal y como es. Cuando yo voy a entrar a mi correo electrónico, si yo me equivoqué con una letrica, nada, no me deja entrar. Entonces, en los formularios, yo utilizo la función igual para revisar una clave que tengo guardada y oculta por allá en un sitio con el texto que acaban de escribirme en el formulario y decir, si da igual, entonces siga. Si no da igual, muestre un mensaje de error y diga, escriba bien la clave o clave mal escrita, repita la clave. ¿Listo? Las cadenas de texto se dan siempre entre comillas. ¿Listo? Bueno, otra función, esta es de información, me dice si una celda está en blanco o no, si está vacía o no. Entonces, tengo un formulario en el que no puedo dejar espacios vacíos. Entonces, verifico mediante la función es blanco si se diligenció el espacio en el formulario. Y como yo tengo validación de datos, pues entonces sé y lo obligué a escribir números o a escribir textos. Pero si no escribió nada, pues mediante la función es blanco, le digo, oiga, la celda todavía está en blanco, entonces me devuelve un verdadero. Y si me devuelve verdadero, entonces bailas, no sigue, le falta terminar de diligenciar el formulario. ¿Listo? Sí, punto error, pues es una función de información sobre errores, en la que cuando existe un error o se genera un error, pues me devuelve este valor si existe un error. Si no pasó nada, pues la función trabaja igualito. ¿Sí? Entonces me sirve para corregir los errores. ¿Sí? Si una operación o una función tiene la posibilidad de dar un error, pues yo la pongo dentro de un sí error y le pongo un valor para que se corrija o para que se revise. ¿Sí? La idea de hacer libros en Excel es que sean los gringos lo llaman idiot proof, eso es a prueba de errores, digamos, a prueba de que la gente no haga bien las cosas. Entonces, mientras más difícil sea que las personas que utilizan el formato de Excel o el libro de Excel cometan errores, mejor para mí. ¿Sí? Entonces uno debe diseñar sus libros de Excel pensando en que se deben evitar los errores. Pero también hay funciones como sí conjunto. Sí conjunto es el equivalente del sí anidado. Pero entonces no me toca escribir tanto. ¿Sí? Se escribe por pares de prueba y valor si es verdadero. Entonces yo escribo la primera prueba lógica. Es como aquí va el primer sí. Esto es un sí. Pon. Si ese no se cumple, pues va a ejecutar este otro sí que está acá. Si eso no se cumple, pues ejecuta este sí que está acá. Y si no, al final tengo que darle un valor por defecto que sería como el último falso. Puede evaluar 127 condiciones diferentes y evita crear funciones con sí anidado. ¿Cuál es la diferencia? Que el sí anidado tiene la tendencia que uno se puede equivocar más fácil. ¿Sí?
En cambio, en el sí conjunto, uno va escribiendo pares y pares y pares y pares. Pero está disponible solo desde Excel 2019 en adelante. Hay una persona que me dice, listo, ya mejor les comparto. Ahí se perdió otra vez. Material. Mejor les comparto el de la carpeta, ¿cierto? Está como mejor. Después se les envío por el WhatsApp. Aquí. Ahí está todo. Y en ese Drive se van a ir depositando archivos de trabajo, tareas y presentaciones. Recuerden que vamos a dejar tarea por cada tema que vayamos. Bueno. Bueno. Hay una persona que tiene Excel 2016. Me escribió eso que tenía. Ahí sí les recomiendo de verdad que lo cambie. ¿Sí? Sí es posible, ¿no? Porque de pronto tiene un computador que no soportaría un Excel nuevo. Entonces, ahí sí me perdona, habrá funciones que usted no le van a trabajar. Le va a decir, no, no aparece esa función, ¿sí? Y vamos a trabajar con funciones de 2000 hasta de 2021, ¿sí? Porque hay personas que tienen 2024, 365 y otras bastantes que tienen 2019, entonces vamos a tratar de ponerlo en ese punto medio. ¿Listo? Pero pues la persona que tiene 2016, ahí sí me da toda la pena del caso, pero va a haber cosas que no le van a funcionar. Eso es lo importante de mantener las versiones lo más actualizadas posible. Bueno, esas son las funciones lógicas. Vamos a mirar otras funciones que sean las matemáticas. ¿Por qué? Porque se usan en todo. Sí, en todo se usa matemática y Excel se llama hoja de cálculo. Y la palabra cálculo implica operaciones matemáticas. Hay funciones de aritmética, de trigonometría, de geometría, de álgebra, de cálculo y funciones numéricas. Listo. No vamos a ahondar mucho sobre eso, no las vamos a tratar todas, vamos a hacer algunos ejemplos con algunas. Siempre vamos a tener que utilizar matemáticas porque siempre vamos a hacer operaciones aritméticas, trigonométricas, potenciación, logaritmos y también tiene funciones para generar números aleatorios. ¿Sí? Esos números aleatorios sirven, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo encuestas para revisar si las fórmulas que utilizo para los resultados finales de la encuesta funcionan. Entonces le digo, genere tantos números aleatorios y miro a ver cómo se comporta la encuesta. Realizan cálculos sobre celdas o sobre rangos de celdas. Y como les dije, la matemática se emplea en todo, contabilidad, finanzas, economía, ingeniería, estadística, ciencias naturales, en todo, ¿sí? Si yo tengo un negocito pequeñito donde vendo tinto, pues tengo que saber cuánto compré para hacer los tintos, cuánta agua utilicé, cuántos termos de tinto me salieron, cuántos frasquitos de tinto vendí, en cuánto los vendí, cuántos vendí, y para ver si al final el resultado de la venta me dejó alguna ganancia. Excel, alguna fórmula matemática. Básica, sí, sumar, multiplicar, restar o dividir, ¿sí? Pero pues son funciones matemáticas. También tenemos funciones estadísticas que son muy importantes cuando yo necesito entregar resultados, cuando tengo conjuntos de datos muy grandes que debo resumir, ¿sí? O que debo caracterizar. Entonces, las funciones estadísticas procesan datos y obtienen información a partir de los mismos. En Excel hay funciones de estadística descriptiva y estadística inferencial. Descriptiva es cuando yo tengo las medidas de tendencia central, los promedios, las medias, las medianas, las modas, el menor, el mayor, etc. Pero la inferencial se puede explicar, por ejemplo, ahorita que estamos en época electoral o preelectoral o ya va a haber elecciones, uno escucha, no, que tal empresa sacó una encuesta del candidato y entonces la intención de voto por Perencejito es del 100%, por esta niña es tanto, por la otra niña es tanto y por el otro señor es tanto. Y entonces le dan a uno la ficha técnica a la empresa, de la encuesta, perdón. De la encuesta la hicimos con 2.000 personas en 5 ciudades de Colombia, divididos en 50% hombres, mujeres de diferentes estratos. Eso es lo que le dicen a uno en la hoja técnica. Entonces resulta que ellos hicieron una entrevista
a 10.000 personas en 5 ciudades distintas. Y con eso están averiguando o infiriendo la intención de voto de los 25 millones de personas que pueden votar. No sé cuántos, pero pueden ser 25 millones, digamos. Entonces, para eso se usa la estadística inferencial, para hacer encuestas, ¿sí? Y todo eso. Bueno, las estadísticas se utilizan en todo, ¿sí? En la industria, en los negocios, en mercadeo, en gobernanza, en ingeniería, en salud, se emplean muchísimo. Mi ex esposa las usaba bastante. Y pues Excel nos ofrece varias funciones de estadística en las cuales yo puedo hacer análisis descriptivo básico, hacer distribuciones estadísticas, pruebas de probabilidad, pero nosotros pues no las vamos a ver todas, si acaso vamos a usar algunas de estadística básica, ¿sí? La estadística realmente es muy importante, ¿sí? El DANE, toda la información que tiene el DANE, pues está basada en funciones estadísticas. Ellos usan Excel, pero también utilizan programas más avanzados. Y entonces, pues tenemos las medidas de tendencia central. Promedio, que es la suma de los datos dividido la cantidad de datos. La mediana es el número que está en la mitad de la lista. No se parece al promedio. A veces dan similares, pero es el número que está en toda la mitad. La moda, pues, es el número que más veces se repite o tiene mayor frecuencia. Por eso se llama moda. Máximo o max devuelve el valor mayor. Mínimo o min devuelve el menor valor. Y hay una, por ejemplo, que es compuesta, que se llama contar punto blanco. Esa me sirve para contar el número de celdas vacías dentro de un rango de celdas. Entonces, si yo quiero hacer una estadística, pero a un promedio, pero hay celdas que están en blanco, el promedio me va a dar un error, ya lo vimos, me va a dar un error de división por cero. Entonces, ¿qué hago antes? Si contar blanco es igual a cero, entonces haga el promedio. Si es diferente, mande un mensaje que diga que hay celdas que están vacías. De esa manera evito que me salga el error con una función compuesta. Estoy utilizando contar blanco para saber si hay alguna celda vacía. La función sí, que me diga si contar blanco me dio cero es porque todas están llenas, todas, no hay ninguna vacía. Y la función promedio para hacer el promedio. Entonces fíjense que se pueden corregir utilizando varias funciones. ¿Qué me toca a mí como desarrollador o como diseñador de los libros de Excel? Pues tener claro qué funciones hay, cuáles son las que más se utilizan y cómo las puedo usar. Como les dije la vez pasada, nadie se sabe todas las funciones de Excel. Nadie se las sabe todas. Y uno busca videos y le dicen, no, las 25 funciones de Excel que debes saber sí o sí. Sí, exacto. Bueno, y uno mira los videos, ve los ejemplos, etcétera, ¿sí? Y aprende funciones. O, si no la conoce o no sabe si existe, pues le pregunta a un amigo, ChatGPT, ¿hay alguna función de Excel que me haga esto sobre un rango de datos, ta? Y bueno, de alguna forma le dirá, muchas gracias. Sí, ChatGPT le responde a uno eso. Porque nadie se sabe todas las funciones de memoria. Hay unas funciones también. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Conocían estas funciones? ¿Las han trabajado? ¿Qué tipo de funciones no habían trabajado? Hola, yuhu, ¿están ahí? Pues, Hola, profe, buenas noches. dime, Sandra. Pues no conocí algunas, pero ya las estoy conociendo, profe. Bueno, de eso se trata, de eso se trata. La idea, como les dije, este es un curso de Excel avanzado, yo tengo que, por defecto, asumir muchas cosas, ¿sí? Eso no quiere decir que cuando tengan un problema, que cuando no sepan algo, no me pregunten, ¿sí? No les dé pena, por favor, no les dé pena. Ay, no, que mire qué tal cosa. Esto no es un salón de primaria donde lo matonean a uno por no saber, ¿sí? Entonces, si no saben algo, si no entienden algo, preguntan y listo. No hay problema.
Entonces, ya vimos funciones lógicas, vimos algunas funciones matemáticas y estadísticas, entonces hay unas que son condicionales, es decir, que cuentan, suman o promedian si se cumple una condición. Si no se cumple, pues no hacen nada, no hacen nada. Entonces, se utilizan, por ejemplo, cuando yo quiero saber cuántas celdas con datos cumplen o no cumplen una condición. Normalmente me dan resultados numéricos. Y pues también puede ser que yo para sumar dependa de una o más condiciones. Y para no seleccionar las celdas manualmente, pues le digo, súmeme si se cumple esta condición y esta condición. Y listo, suma las que cumplen, las que no cumplen, como si no existieran. Entonces está la primera función de conteo que se llama contar, ¿sí? Esta función de conteo únicamente me cuenta las celdas que tienen números. ¿Será que me cuenta las funciones que tienen fechas o que tienen horas? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué creen? ¿Las cuenta o no las No, cuenta? no las cuenta. Sí, las Yo cuenta. creería que sí, según el formato, profe. Sí. Ahorita más tarde, cuando veamos fechas, vamos a darnos cuenta de que, ay, la fecha es un número. Sí, la fecha en Excel es un número. Entonces yo sencillamente le digo, cuente. Y ella cuenta. Si hay texto, no lo cuenta. Si la función tiene un valor verdadero, tampoco lo cuenta. Si la celda está vacía, tampoco la cuenta. Únicamente me cuenta las que tienen números. La función contará, ¿sí? Me permite saber cuántas celdas seleccionadas tienen algo, alguna cosa. Es decir, no están vacías. Ese algo puede ser un número, un texto, un valor booleano, un error, ¿sí? Porque ese error es algo. Es decir, no estén vacías. Celda vacía es cuando uno abre el libro y todas las celdas por defecto vienen vacías. Hay ocasiones en las que uno no puede dejar celdas vacías, ¿sí? Porque se tira el resto de operaciones. Entonces, yo puedo averiguar mediante contará o mediante la función que vimos anteriormente, es blanco si las celdas están vacías o no. ¿Sí? Eso se puede hacer. Bueno, contar puntos sí. Pues aquí ya le estamos poniendo el apellido. Sí. Siempre que yo vea la palabra sí, significa que es una función que tiene una condición o un condicional. Pues contar puntos sí cuenta una serie de celdas que cumplen con un criterio. ¿Sí? Cuente si los números son mayores que 100. Cuente si contiene una letra A mayúscula. Entonces yo le doy cuál es el rango de la celda y los criterios que debe cumplir. ¿Qué pasa si tiene que cumplir dos criterios? Ah, pues uso una función y listo. ¿Qué pasa si debe cumplir uno u otro criterio? Ah, pues uso una función o y ya. ¿Sí? Bueno. ¿Cuáles son los criterios más usados? Pues que sea igual, que sea menor que sea mayor que sea menor o igual, que sea mayor o igual o que contiene un texto. Pero la función casi todas estas funciones que tienen el punto sí tienen una trampa mortal. ¿Sí? Las condiciones obligatoriamente toca escribirlas en comillas, como si fueran un texto. Y si yo voy a referenciar a una celda, tengo que utilizar el símbolo de concatenar. ¿Sí? ¿Por qué? Los de Excel la diseñaron así. Punto. ¿Sí? Porque sí. Y también se pueden utilizar caracteres comodín, como el asterisco o la interrogación. Dentro de los ejercicios hay caracteres comodín. Contar punto sí, punto conjunto. Entonces, si aquí no puedo usar la I o la O, pues aquí sí, en el conjunto. ¿Por qué? Porque yo tengo parejas de rangos y parejas de criterios.
El rango puede ser el mismo para todos, sí, puede ser el mismo, pero el criterio no. Entonces, cuando yo necesito contar celdas que deben cumplir varios criterios, utilizo contar.si.conjunto. Tengo el rango donde yo quiero contar y los criterios también son textos que pueden incluir las celdas referenciadas, escritos como texto. De la misma forma que contar.si tengo sumar.si, solo que aquí suma, no cuenta, ¿sí? Suma las celdas o el rango de celdas que cumplen un criterio especificado. Pero me da una opción. Los criterios o el rango de los criterios no necesariamente tiene que ser el rango de la suma. Por ejemplo, yo tengo aquí sacos de color rojo, verde y azul. Cuénteme los sacos de color verde y deme la suma de los precios, de las cantidades vendidas de los sacos de color verde. Entonces, mi rango de criterios sería los colores. Aquí le diría verde y aquí el rango de la cantidad vendida. Entonces, no necesariamente tiene que ser el mismo rango. ¿Puede ser el mismo rango? Sí. Este último es opcional. Cuando yo necesito cumplir varios criterios, pues utilizo la función contar.si.conjunto. Aquí funciona al revés. Primero se le escribe el rango de la suma. Y después, sí, los rangos de las celdas donde yo voy a examinar los criterios. ¿Que pueden ser el mismo rango de la suma? Sí, pueden ser el mismo rango de la suma. Pero aquí siempre va primero el rango de la suma. Y también se escriben los criterios entre comillas, como texto. Entonces, esta es la función sumar.si.conjunto. Siempre es un texto, no se les olvide. Promedio, igual. Me hace el promedio un número si cumplen con un criterio especificado. ¿Sí? Entonces, promedieme si, solo si las personas nacieron después del año 2000. Son millennials. ¿Sí? Entonces, aquí viene mi rango del criterio. Y después pongo el rango del promedio. ¿Que pueden ser el mismo? Sí, pueden ser el mismo. Aquí es promediar, perdón, se me fue. Promediar. Entonces yo le digo, mire, este es el rango de la edad, año de nacimiento. ¿Qué criterio? Que sean mayores que el 2000. Ya no necesito poner más porque el rango del promedio va a ser este mismo. Entonces me sumaría solo la cantidad, me promediaría la edad de los millennials. Y ya, tengo la edad de los millennials. Bueno, también existe el promedio punto sí punto conjunto. ¿Sí? Varios criterios de la misma forma. El rango del promedio el rango del promedio que voy a promediar, el rango de la celda del primer criterio, el rango de las celdas del segundo criterio. ¿Listo? No, pues promedieme solamente los que han nacido en el año 2000 en la ciudad de Medellín y en Cali y en Cartagena. Puedo poner más de 30 criterios si es necesario. Obviamente el tamaño de la fórmula va a ser así, pero se puede hacer. El promedio sí, punto conjunto. Esas son funciones de suma, conteo y condicionales. Otras fórmulas que también son muy utilizadas. Las personas que trabajan en nómina las utilizan, las personas que planifican citas, los que planifican inversiones, los que le calculan a usted el crédito, la proyección del crédito, obligatoriamente tienen que utilizar funciones de fecha y hora. ¿Sí? Entonces, me trabajan fechas específicas y la hora actual. Puedo encontrar diferencia entre los días laborales de dos fechas, crear fechas a partir de componentes individuales, extraer partes de una fecha o calcular la diferencia entre dos fechas. En Excel, entonces, como les dije, lo vamos a ver. Todas las fechas y horas son números. ¿Sí? Las fechas son números enteros. Se pueden sumar, restar, ¿sí?
Lo que me muestra Excel realmente es un 1 con formato de fecha. ¿Sí? Entonces, para Excel, todas las fechas comienzan el 1 de enero del año 1900. Es decir, para Excel, el 20 de julio de 1810 no existe. No existe. No hay forma. No existe. Tocaría tratarlo de otra forma, pero no existe como fecha. Solo a partir del 1 de 1900, y eso es porque en el siglo XX fue que se inventaron los computadores. Entonces, el número 1, que corresponde al 1 de enero de 1900, viene a ser la fecha inicial de referencia. Por ejemplo, el 20 de julio de 1969, que es el 25.404, fue la primera vez que un ser humano llegó a la Luna. ¿Sí? O, por ejemplo, el 3 de septiembre del año 1993, que corresponde al número 34.215, fue cuando Colombia goleó a Argentina allá en Buenos Aires. De pronto algunos de ustedes lo vieron, yo sí lo vi. O la fecha 30 de noviembre del 2022, que corresponde al día 44.895, después del 1 de enero de 1900, fue cuando sacaron ChatGPT. ¿Sí? Entonces, fíjense que los números a medida que va pasando el tiempo van haciéndose más grandes. Cada número de estos significa han transcurrido tantos días a partir del 1 de enero del año 1900. Y así trabajan las fechas en Power BI. Perdón, en Excel, en Power BI, en las bases de datos, en Access, en todo. Bueno, funciones de texto. Siempre van a trabajar con cadenas de caracteres. ¿Sí? Un carácter, pues es cualquier cosa que yo pueda escribir desde el teclado. Y cuando uno mira el teclado, pues tiene simbolitos, tiene números, tiene arroba, tiene letras. Y ya, no más. Ah, el espacio. No se valen las letras de función, perdón, las teclas de funciones, ni el bloqueo de mayúscula, ni el function, ni el control, ni las flechas. No, esas ya no son caracteres. ¿Sí? Los caracteres son lo que es lo que sale en pantalla. Todo esto que se puede escribir, todo esto, todo lo que está en negrito. ¿Sí? Y pues los teclados pues sacan casi todos los caracteres, aunque no todos los teclados son iguales. Pero todo lo que yo pueda entrar al computador por teclado se asigna como un carácter. Entonces, y cuando yo tengo dos caracteres o más, pues tengo una cadena de caracteres y sobre eso trabajan las funciones de texto. Entonces, ¿cómo trata Excel las cadenas de caracteres? Siempre las va a leer de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque en el hemisferio occidental, en todos los lenguajes de romances, el inglés, el alemán, el francés, el ruso, siempre se lee de izquierda a derecha. ¿Sí? Siempre. Entonces va a empezar a leer siempre de izquierda a derecha, va a tomar la cadena de caracteres y a cada uno de estos le va a asignar un número que depende de la posición del mismo. ¿Sí? Fíjense que el espacio también tiene un número. ¿Sí? Y yo tengo un número de caracteres en esta cadena que se llama Microsoft 365. Pero leo de izquierda a derecha, el número 1 siempre va a ser el de la izquierda y el total, ¿sí? Siempre va a ser el de la derecha. Hay una función que me entrega que se llama largo. Largo me dice cuántos caracteres tiene la cadena. ¿Sí? Algunas funciones de texto me devuelven un texto, otras me devuelven un número y otras me pueden devolver un booleano. Las funciones permiten concatenar o unir cadenas de caracteres, quitar espacios, reemplazar unos caracteres por otros, indicar cuál es la posición de un carácter. En general, manipular cadenas de texto para obtener el resultado que yo quiero. Por ejemplo, la persona se llama ahora Cristina Pérez Vuelvas y yo necesito sacar los nombres. Entonces saco las dos primeras cadenas de caracteres. Y como me quedan los apellidos, pues de una vez saco los apellidos. O si me entregan en cuatro celdas, me entregan nombre 1, nombre 2, apellido 1, apellido 2, los puedo concatenar para escribir el nombre completo. ¿Sí? Cualquier manipulación que yo tenga que hacer con funciones de texto.
Muy útil porque mucha de la información que uno trabaja viene como un texto. A veces sucede que los números llegan como textos. ¿Por qué? Por X o Y razón. Entonces me toca utilizar funciones de texto para ver si son números y después pasarlos a que sean números, etcétera. Entonces me toca manipular. La idea es que uno manipule la información que tiene a voluntad utilizando las funciones de Excel, que es una de las cosas, de las habilidades que uno de verdad debe tener cuando trabaja en Excel. ¿Qué funciones tenemos? Pues, bueno, son útiles para acomodar los datos recibidos desde otras hojas, para importar datos en texto, para limpiar información no relevante o para dividir las cadenas de texto en varias partes. Así, funciones clásicas de texto, derecha, devuelve un número de caracteres empezando a contar por la derecha. Izquierda, devuelve un número de caracteres dado empezando por la izquierda. Concatenar, une varias celdas o cadenas de texto. Largo, devuelve la longitud de la cadena de texto. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, hay unas que me convierten en mayúsculas, otras que me convierten en minúsculas. ¿Sí? O sea que si me mandan las letras así como medio en desorden, yo puedo decir, no, ponga todo en mayúsculas. ¿Sí? O póngame todo en minúsculas. O póngamelo como un nombre propio. Los nombres propios son aquellos cuya primera letra siempre va a ser una mayúscula y el resto de letras minúsculas. O la función espacios, que me quita los espacios sobrantes en un texto. Me deja únicamente los espacios que van entre cadenas de caracteres. Pregunta, ¿Excel reconoce palabras? ¿Excel me reconoce palabras? Sí, profe. No, no reconoce palabras. Para Excel, esto que estoy escribiendo aquí, 1A, rayita, 3B, es una cadena de caracteres. Si dentro del procesamiento que yo estoy haciendo asumo que esto es una palabra, nada que hacer. Excel no reconoce palabras, él reconoce cadenas de caracteres. Como les dije, las cadenas de caracteres pueden incluir números, símbolos y letras y espacios. Entonces, Excel no me va a reconocer las palabras. Así que si yo le digo espacios y le pongo esto, para Excel, esto es una cadena de caracteres y le va a quitar los espacios y punto. ¿Sí? Él no le va a ir, Excel él no entiende todavía, de pronto en el futuro, cuando le pongan inteligencia artificial, de pronto va a reconocer palabras. Por ahora no. Estos son los caracteres. ¿Sí? Esto es lo que se llama el código ASCII. Eso se lo inventaron hace como 60 años para poder transmitir información entre los computadores. ¿Por qué? Porque los computadores no entienden letras, los computadores no entienden palabras, los computadores únicamente y a duras penas entienden números. Entonces, ¿qué hicieron? Cada uno de los caracteres le asignaron un número. Entonces, por ejemplo, el carácter pesos es el número 36, el carácter por es el número 42, el número 3 es el número 51, el carácter igual es el número 61, la letra A es el número 65 y así sucesivamente. Todos los caracteres que yo puedo poner en el teclado tienen un número. ¿Sí? Y en Excel, pues tenemos funciones que me muestran, dependiendo del número del carácter, o dependiendo del carácter, me muestran el código este código de aquí, este código de acá. Sirve cuando yo estoy recibiendo textos con separadores, por ejemplo. O los caracteres, o me toca encontrar cierto carácter dentro de un texto. Le digo, búsqueme de estos caracteres en qué parte está tal código. Y ¡pum! Me lo encuentra. ¿Sí? Bueno. Otras funciones de texto, concatenar, que ya no se escribe concatenar, sino solamente concat. Es compatible con concatenar, pero se escribe concat.
o utilizar el símbolo de ampersand para concatenar. La función izquierda, que yo le doy un número para que me extraiga tantos caracteres desde un texto, o la función derecha, que lo hace, pero por el lado derecho. También hay una función que se llama extrae, y yo le tengo que decir la posición inicial del carácter y cuántos caracteres sacar. Hay una función simpática que se llama repetir, que me llena una celda con tantos caracteres que yo quiera repetir. O funciones de sustituir y reemplazar, que me permiten coger un texto y cambiarlo. ¿Sí? Donde encuentre este texto, cámbialo por este. O, a partir del carácter número 9, cuente 3 caracteres, quítelos y póngame este texto. Entonces hay sustituir y hay reemplazar. Son diferentes. Sustituir solamente tiene como entrada caracteres. Para reemplazar yo tengo que decirle en dónde están los caracteres que yo quiero reemplazar. Encontrar y hallar. Estas son similares, se escriben igual, pero tienen una gran diferencia. Encontrar distingue entre mayúsculas y minúsculas. ¿Sí? Hallar no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Entonces yo le digo, hálleme tal cadena de caracteres dentro de este texto y me devuelve la posición donde está el primer carácter. Y este número lo puedo utilizar yo para hacer otras operaciones después. Me dice, la cadena de caracteres tal está ahí. Ah, bueno, está ahí. Si no lo encuentra, me manda un error. ¿Sí? No lo encontré, me manda error, no existe. Entonces, eso es. Pues terminemos hasta acá para hacer mañana solamente ejemplos. ¿Sí? Funciones de búsqueda. Son de las más importantes, de las más utilizadas, permiten hacer cruce entre tablas, permiten manejar muchas cosas, me permiten resumir información o recopilar información que esté en otro lado de forma indirecta. Dentro de tablas y hojas, le puedo poner uno, le puedo poner varios criterios, ayudan a ubicar la información, pero nunca modifican la información original, la dejan quietecita. ¿Sí? Esas son las funciones de búsqueda. Yo solamente voy a mencionarles 3. Buscar H es una búsqueda horizontal de un valor que está en la fila superior dentro de una tabla y devuelve el mismo valor pero que está en una columna, basado en el número de la fila especificada. Esto es trabalenguas, eso se entiende mejor cuando uno lo hace. Si ustedes ya lo han hecho, pues bien, si no lo han hecho igual, lo vamos a hacer. Este es el valor que voy a buscar. Aquí le pongo la tabla, la columna, la fila donde yo quiero encontrar ese valor. Este valor tiene un índice. Ah, bueno, hay que tener en cuenta que la celda donde está el dato que voy a buscar debe estar siempre en la primera fila, ¿sí? Fila horizontal. Y a partir de esa primera fila, yo le digo, devuélvame el valor que está en tal fila, ¿sí? En buscar V uno devuelve la columna, aquí uno devuelve la fila. Es decir, las dos son complementarias. Y en rango, yo le pongo una palabra falso si quiero coincidencia exacta o verdadero si quiero coincidencia aproximada. ¿Sí? Esa es función H. Buscar H casi no se usa porque la gran mayoría de gente utilizaba, tiempo pasado, la función buscar V, que es la búsqueda vertical de un valor en una columna, que debe ser la número 1, ¿sí? En la tabla, la que está en el extremo izquierdo, y devuelve el valor que corresponde a esa fila, pero basado en el número de la columna especificada. Entonces se le pone un número de columna. Entonces yo pongo valor buscado, que debe estar en la primera fila. Le digo, búsquelo en tal tabla o matriz de tabla. Le digo el número de la columna que yo quiero devolver. Y en rango le pongo falso. Usualmente uno le pone falso o 0 si quiere que la búsqueda sea exacta. ¿Sí? Entonces, lo mismo. Dato que voy a buscar. Rango. La primera columna tiene lo que yo estoy buscando. El número de la columna que yo quiero traer
y falso para coincidencia exacta. Hay un truquito, ¿sí? Hay un truquito. Cuando yo quiero traer varias columnas con la función buscar v, le digo, no solamente le digo tráigame esta columna, sino que le doy el número de la columna número 3, la columna número 5 y la columna número 8, todos separados dentro de un paréntesis, dentro de un corchete y separados con backslash. Entonces, de esa forma, yo puedo traer varias columnas y no en una sola función buscar v. ¿Sí? Entonces, esto no es, este truquito no está en buscar X, y odio que no esté en buscar X porque es súper útil, ¿sí? En lugar de hacer varias veces la función de búsqueda, yo le digo, tráigame varias columnas, ¿sí? Ese es un truquito lo más de chévere. Ese truquito me lo enseñó una alumna, aunque ustedes no lo crean. Yo no me las sé todas. Hay personas que de pronto han tenido otras experiencias. Este truquito me lo enseñó una alumna. Y desde ese día lo pongo en el curso. Entonces, como buscar V es tan utilizada, normalmente uno hace más cosas sobre las funciones muy utilizadas. Valor buscado. ¿En dónde lo voy a buscar? Recuerden que tiene que estar siempre el valor en la columna número 1. Columna número 1. Ahí tengo que encontrar el valor. Y voy a devolver otra columna, un número de columna o unos números de columna. Recuerden que entre paréntesis, separados con backslash, ¿sí? Y le pongo falso para que la coincidencia sea exacta. Yo he probado las coincidencias con verdadero y, ay, Dios mío, hace unas cosas que uno dice, ay, hermano, ¿sabe qué? Mejor se lo dejo en falso. Bueno, pero la función que realmente me interesa es buscar X. ¿Por qué? Porque reemplaza tanto buscar V como buscar H. Esta sí está solamente disponible en las versiones 2021 hacia adelante y en las versiones de 365. O sea que las personas que tienen Excel 2019 o tienen el Excel 2016 no van a tener buscar UX, entonces les va a tocar hacer todo a punta de buscar V y buscar H. ¿Sí? Bueno, es la forma más fácil que hay para buscar entradas específicas dentro de un conjunto de celdas. ¿Sí? Es similar a buscar V, pero es más flexible porque a mí ya no me interesa dónde está el número de la columna que tengo que buscar, puede estar en cualquier lado. ¿Sí? Buscar V me obliga que tengo que buscar en la primera columna. Buscar X me dice, busque donde quiera, donde usted quiera, usted solamente me dice dónde, yo me dice qué le traigo, punto. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, esa es la el verdadero chiste de buscar X. Ah, bueno, también me permite buscar valores verticalmente y horizontalmente. O sea que me reemplaza las dos. ¿Sí? No importa que los valores estén en una columna, en una fila o en una tabla de otra página, allá los encuentra y de allá me los trae. ¿Tiene que estar en la primera fila? No. ¿Tiene que estar en la primera columna? No. Yo solo le doy los rangos. Pero la sintaxis sí es un tricitín más complicada, un pelín más complicada. Esto no cambia, el valor que estoy buscando no cambia. La matriz que estoy buscando, matriz se asume que pueden ser filas, columnas o una combinación de las dos, tampoco cambia, y lo que yo voy a devolver. ¿Sí? Esto, recuerden, no es necesario que sea la primera columna ni la primera fila, como en buscar V y buscar H. No, no importa. Cuando yo utilizo buscar H o buscar V, si no lo encuentra, ¿qué me trae? Me trae el número, ¿sí? ND. Me dice número ND. No lo encontré. Qué pena. Le mando su mensaje de error porque no lo encontré. Qué pena, no estaba por ahí. En buscar X, de una vez tengo implícito el... bueno, ¿cómo se corrige esto? Pues yo le pongo dentro de una función si.error, ¿cierto? Le digo si.error. Si no lo encuentra, entonces haga algo.
¿sí? Diga, no lo encontré, escríbame la palabra no lo encontré. Listo. Pero no me deje el error que se ve horrible. En buscar X, ese sí punto error está aquí, implícito. Me devuelve un valor, me ejecuta una función, me pone un texto si no encuentra lo que está buscando. Entonces, el sí punto error ya está implícito dentro de la función buscar X. Y vienen otras cosas que se llaman modo de coincidencia y modo de búsqueda. Es así, no, ni aparecen en buscar V o buscar H. ¿Sí? Estas últimas dos son opcionales. Tanto el valor si no lo encuentra, como la coincidencia y la búsqueda. Y vamos a utilizarla para buscar en filas ordenadas de números. Tienen que estar ordenadas, porque si no, me dan los resultados marcianos. Entonces, ¿cuáles son los argumentos obligatorios de la función buscar X? Pues el valor buscado. Puede ser el texto, puede ser el número o una referencia a otra celda. La matriz buscada es el rango, fila o columna o la matriz donde yo espero encontrar el valor buscado o el dato que estoy deseando. La matriz de vuelta, de nuevo, puede ser una fila o una columna, la matriz que me va a devolver el dato, ¿sí? Que yo estoy buscando o que corresponde al valor buscado. Y el si no lo encuentra. Si no hay una coincidencia válida, es decir, hay un error ND, se puede volver un valor, un texto a mostrar o se ejecuta otra función. ¿Sí? Entonces, esto es cuando buscar X me devuelve el error ND, me evita utilizar la función de error. Los otros dos argumentos sí son un trijín más complicados. Coincidencia. Por defecto, cero, coincidencia exacta. Cero o falso, ¿no? Cero o falso. Yo casi siempre escribo cero. Pero también tiene un -1, un 1 y un 2. Entonces, ¿qué pasa con el -1? Debe ser coincidencia exacta, pero me devuelve el siguiente elemento más pequeño. ¿Sí? Es decir, no lo encuentra. Entonces tengo aquí 3, 5, 2. Para esto necesito que los números estén ordenados. Entonces, por ejemplo, tengo 3, tengo 2, tengo 0 y tengo -1. Y estoy buscando el número 1. Le pongo -1. Como no encuentra el número -1, el número 1 aquí, la función dice, no encontré el 1, pero igual le devuelve el 0. ¿Sí? Cuando le pongo coincidencia exacta para que me devuelva el más pequeño. Si le digo que me devuelve más grande, ¿sí? Le digo coincidencia exacta, pero si no lo encuentra, devuélveme el elemento más grande. Ah, pues si no lo encuentra, si estoy buscando el 1, tengo 3, 2, 0. Ah, pues me devuelve el 2, el más grande, que está por encima. Para eso los números tienen que estar ordenados. Ordenados. Si los tengo en desorden, olvídese, no funciona. Tienen que ser números o columnas o filas con números ordenados. También existe la posibilidad de utilizar comodines, ¿sí? Como el asterisco, que significa cualquier cantidad de caracteres, la interrogación, que significa cualquier carácter, o el símbolo del moñito, ¿sí? Que también significa cualquier carácter. Entonces, fíjense que estos parámetros sí no existen en las funciones de búsqueda tradicionales. Pero también tenemos otro que se llama modo de búsqueda. Ay, no fregues. Además de la coincidencia que me devuelve el más grande o el más pequeño, también un modo de búsqueda, pues sí. ¿Por qué? Porque es que los números pueden estar ordenados de menor a mayor, ¿sí? De menor a mayor, o de mayor a menor, ¿sí? De mayor a menor. Entonces, dependiendo de cómo estén los números, pues yo empiezo a buscar por el primero o por el último, ¿sí? Siempre voy a empezar por el mayor, ¿sí? Pero depende de cómo estén ordenados. Entonces, si le pongo el 1 y están ordenados
de mayor a menor, pues me va a encontrar más los números. Ah, pues me toca decirle que la coincidencia me devuelve el número más pequeño. Entonces va a empezar a buscar por arriba, ¿sí? Del primer elemento hacia abajo. Si le digo que no, yo quiero que usted empiece a buscar del último elemento hacia el primero, entonces empieza a buscar desde abajo, desde el final de la columna o de la fila, hacia, hacia arriba. Si son filas, pues empezará de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y eso se hace con este 1 y este -1 del primer elemento o el último elemento. El 2 hace una búsqueda binaria en un arreglo con orden ascendente, es decir, de menor a mayor. ¿Qué es una búsqueda binaria? Pues si yo tengo una columna de datos aquí, chan, 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 muchos datos, ¿sí? Eso sirve para muchos datos, ¿no? No 6 datos. El binario va a decir, ¿sabe qué? Como es una búsqueda binaria, yo parto esta cosa por la mitad, o si son impares por la mitad, si son pares, pues uno antecitos o despuesitos de la mitad, y realizo dos búsquedas independientes. Aquí una y aquí la otra. ¿Qué es lo que yo gano? Tiempo. ¿Sí? Si lo que yo estoy buscando está en la primera mitad, uy, me ahorré buscar por aquí. Ya no tengo que buscar ahí. ¿Sí? Si no está, igual, funciona pues, como si no hubiera hecho la división, entonces me toca buscar en toda la columna o en toda la fila. Pero si está en esta primera parte, me ahorré el 50% del tiempo. Y ustedes dirán, ah, pero profe, ese Excel lo hace súper rápido, eso es de una. Sí, ahora imagínense que lo haga con 1.000.000 de datos. ¿Sí? Eso se usa es para grandes cantidades de datos. Si la lista no está ordenada, eso se chifla y me devuelve resultados no válidos. ¿Sí o sí? Sí o sí, tiene que estar ordenada. Y con el -2, pues hace la búsqueda binaria, pero el orden puede ser descendente, es decir, de mayor a menor. Y lo mismo, divide en dos partes, busca en la primera parte, si no lo encuentra ahí, busca en la segunda parte, pero ya no tiene que buscar acá. Y me devuelve. O bien el resultado, o no me lo encontré, y si no están ordenados, pues mis resultados van a ser erráticos. ¿Listo? Hay otra función que se llama cambiar. Es relativamente también nueva, ¿sí? Pero esta función cambiar es multifunción. Es decir, es como una quinta forma de hacer búsquedas. Se usa para, como su nombre lo dice, para reemplazar valores específicos en un rango de datos. Es decir, toma un dato, un valor, y lo convierte en otro. Pero tiene que cumplirse ciertas condiciones para que haga el cambio. ¿Sí? Entonces, cambiar permite seleccionar un valor de una lista de opciones basándose en un número de índice y reemplazar o sustituir el valor eliminando la necesidad de declaraciones sí anidadas. Como eso sí, la sintaxis es también súper enredada. Eso se hace mejor cuando veamos el ejemplo. Cambiar, entonces yo le pongo la expresión, la celda que yo quiero buscar. Si me da un valor, entonces póngame otro valor. Póngame ese resultado. Si encuentra otro valor, le pongo otro resultado. O si no, le debo poner sí o sí un predeterminado, que es lo que me devuelve si no lo encuentra. Pero pues ese también es opcional. Entonces, si encuentra tal valor en tal parte, cámbielo por otro. Esa es la función cambiar. Eso es lo que hace. Y ya, por último, de funciones, las funciones de información. Estas me sirven para obtener detalles sobre el contenido, el formato y la ubicación de las celdas. Sirve para hacer auditorías, para validar datos o para analizar las hojas de trabajo. La función celda me devuelve información sobre una celda específica, pero yo le puedo decir, devuelve información si es texto, si es número, si es booleano, ¿sí? De diferentes formas.
La función info de información, pues obtiene datos del entorno donde está funcionando Excel. Me dice qué versión de Excel estoy trabajando, me puede informar sobre qué sistema operativo estoy utilizando, sobre dónde está dentro del disco duro, dentro de la estructura de carpetas y subcarpetas en el disco duro, el archivo que estoy trabajando. Entonces, esa función es de información. Estas ya las vimos, es blanco, es error, es texto, es número, son como funciones de información, pero son condicionales y me duelen un verdadero o un falso. Entonces yo pregunto, ¿la celda está en blanco? ¿Sí o no? ¿El resultado es un error? ¿Sí o no? ¿Lo que tengo en la celda es un texto? ¿Sí o no? ¿O es un número? ¿Sí? Entonces me dice si es cierto o no es cierto que está en blanco o sea vacía, si la celda tiene un error, si la celda tiene un texto o la celda tiene un número. Y para los números, me puede decir, ¿el número es par o es impar? Si es un número impar, si es un 2, me dice que sí es un par. Pero si yo pregunto que si el 2 es impar, me va a decir que no. ¿Sí? Entonces, de esa forma, yo puedo ver si el número es impar o es impar. ¿Listo? Esas son algunas funciones de información. Otras funciones importantes son las que me ayudan a identificar el origen de los errores, ¿sí? Que también son funciones de información. Hay un error que siempre me va a dar cuando yo utilizo funciones de búsqueda y es el error ND. Cualquier función de búsqueda, buscar H, buscar V, buscar X, si no encuentra lo que está buscando, ¡prum!, me devuelve un ND. Entonces existe la función SNOT, que me dice si ese error es un ND, me pone verdadero. Pero si es otro error, división por cierta cosa, no, me pone falso. Y hay otra función más simpática aún que se llama SER, que me identifica todos los errores excepto el ND. ¿Sí? Si es un error de ND por búsqueda, no me lo identifica. Si es un error de división por cero, un error de chusografía, un error de un valor que no me puede mostrar, ahí me da el verdadero. Pero si es un error de una función de búsqueda que no tiene disponible el dato, a ese ni lo ve, me pone falso. Entonces son dos funciones que diría uno, pero son complementarias. Sinceramente yo jamás las he usado. ¿Por qué? Porque, bueno, hay otra función que se llama es error. Me devuelve un verdadero si hay un error, cualquier tipo de error. Sí, ya los habíamos visto. Cualquier tipo de error me dice es error, pero solamente me pone un verdadero o un falso. Si no hay ningún error, me pone falso. Si hay un error, me pone verdadero. Pero pues lo mejor en los errores, bueno, otra función, me dice el tipo de error. Entonces me devuelve un número entero dependiendo del tipo. Si el error es nulo, si es de división por cero, si es de valor, si es de referencia, si me equivoqué en el nombre, si el número no existe, si no está disponible, me da un número, ¿sí? Y con ese número yo puedo hacer un salto o un error o meterlo dentro del macro para que corrija. Me devuelve un número. No, no está aquí. No, sí, yo sí dije. Es la que yo más uso. Esta tablita, pues tengo aquí los tipos de error, división por cero, ND, nombre, valor, referencia o número. Fíjense que el SNOT solamente me da verdadero cuando el error es que no lo encontró. Y el SER solamente me da falso si el error es de tipo ND. Ese error me pone verdadero en todos los errores. Y tipo de error me va dando un número dependiendo del tipo de error que yo tengo. La función que yo más uso, no quiere decir que sea la mejor, es sí.error, porque me permite capturar y controlar el error en la fórmula. ¿Sí? Entonces, si al evaluar la fórmula que yo tengo me da cualquier tipo de error, ¿sí? Cualquiera, entonces me devuelve un resultado. Entonces, si no hay ningún error, ejecuta la fórmula. Pero si hay un error, puedo ejecutar otra fórmula, ponerle un número, ponerle un texto. ¿Sí? Cualquier cosa. Entonces, me permite hacer algo. ¿Sí? Me permite hacer algo. No importa cuál sea el tipo de error.
si el valor si de error es vacío, pues él me va a poner una celda vacía. ¿Sí? Si yo la aplico sobre una matriz, o sea, sobre un arreglo de filas y columnas, pues me devuelve la matriz de resultados para cada celda donde encuentre un error. Entonces es mucho más flexible que estas de acá. Por eso casi nadie usa estas. ¿Sí? Casi todas las personas utilizamos sí.error. Entonces, este es el tipo de error que ya lo habíamos visto. Sí, tipo de error está acá. Sí, ya estaba acá. Dupliqué la diapositiva y ni cuenta me di. El último tema que también se ve en Excel intermedio es la auditoría de fórmulas. ¿Sí? Ese me permite, además bueno, dentro del menú de fórmulas yo puedo tener nombres definidos, que es como yo bautizo las celdas, los rangos y las tablas. Y cuando tengo errores y no sé qué hacer, pues yo puedo buscar, ¿sí? Hacer alguna acción como para ver cuál es la fuente de origen del error. ¿Sí? Me permite buscar y encontrar errores que puedan cometerse cuando yo escribo las fórmulas. Para eso tengo una función que se llama rastrear precedentes o rastrear dependientes y otra que se llama comprobación de errores. Entonces, ¿en qué consiste cada una de estas? Las que me muestran flechitas, que son las de precedentes y dependientes, funcionan de dos maneras. La que me dice de quién depende, me muestra, si yo tengo aquí una fórmula en esta celda, me dice cuáles son los valores que están involucrados para que me dé este resultado. ¿Sí? ¿De dónde saco los datos? ¿De dónde saco la información para que esta fórmula de aquí me dé este resultado? Entonces, eso se llama rastrear precedentes. Pero si yo tengo aquí una fórmula y yo quiero saber dónde más utilizo esa fórmula, pues le digo rastrear dependientes. Y entonces me muestra esa fórmula se usa aquí, se usa aquí, se usa aquí y se usa acá. Cuando se usa en otra hoja, porque muchas veces uno utiliza valores de una hoja para hacer cálculos dentro de otra hoja, pues le muestro un icono que dice una hoja aquí y le pone una flecha que va para allá y está también usándose en una hoja, en otra hoja. ¿Sí? O, sí, en otra hoja. Lo mismo que con los precedentes. Entonces uno ve con esas flechitas azules de qué depende el valor de la fórmula que estoy evaluando o en dónde influye, en dónde afecta, en dónde está involucrado el valor de la celda estoy usando en otras fórmulas. Y pues está quitar flechas que me borran las flechitas azules. ¿Sí? Entonces, también tenemos mostrar fórmula y comprobar errores. Entonces, mostrar la fórmula me pone la fórmula en lugar del resultado. ¿Sí? Que una fórmula, por ejemplo, yo le digo, no, pues 5 por 2. Entonces, el resultado de esa fórmula es 10. Pero si yo le digo, muéstreme la fórmula, me va a mostrar esto de acá. No me va a mostrar el resultado. Y la otra es comprobación de errores. Lo que hace es buscar los posibles errores que yo tenga dentro de la hoja y me muestra la ayuda para corregirlos. O sea, comprobar errores, coge toda la hoja, busca celda por celda y la celda donde hay un error, me dice error aquí, error acá, pero también me dice cómo puedo corregirlos o me dice la fuente del error. Usualmente, cuando yo tengo errores en las fórmulas, si yo voy a decirle aquí, voy a poner esto es 8 dividido 0, fíjense que, no sé si en otras versiones, a partir de qué versión se ve esto, cuando tengo errores aparece aquí, esta esquina superior izquierda con un triangulito verde, y si yo me paro acá, me aparece este simbolito que me dice la fórmula o función utilizada tiene un error. Entonces me muestra, si yo le doy clic acá, me muestra este menú que me dice cuál es el tipo de error, qué ayuda tengo sobre este error, mostrar los pasos de cálculo. Le digo, omítame el error,
¿sí? Puedes omitirlo, puedo modificarlo en la barra de fórmulas o puedo cambiar las opciones de configuración de errores. Creo que esto, pues yo me acuerdo que lo empecé a ver en la versión 2021. No sé si en las anteriores sale ese triangulito verde, pero a partir de la 2021 en adelante sale y entonces uno dice, ah, en esa celda tengo un error, así a simple vista, vea. Sí, sí, así a simple vista dice, ah, en esa celda tengo un error, vea, aparece esa cacharra verde ahí. Entonces ya uno se pone pilas y dice, ¿por qué me está dando un error ahí? Sí, pero pues depende de la versión del Excel. También hay otra cosa que se llama la ventana de inspección, ¿sí? Entonces, esta ventana de inspección me abre una ventanita arriba, ¿sí? En la cual yo puedo decirle, póngame tal fórmula, póngame tal otra fórmula acá. Entonces yo puedo poner fórmulas que, por ejemplo, cuando estoy haciendo contabilidad, alguna cosa, póngame estos valores que son importantes, muéstremelos antes de la hoja, eso lo vamos a hacer. Entonces, muestra valores clave o valores importantes en una ventanita separada que normalmente está debajo de la barra de fórmulas. Y pues sencillamente uno la quita o la pone arrastrando las fórmulas y poniéndolas ahí. Estas opciones de cálculo si no se las doy porque pueden generar bromas muy pesadas. Ayuda sobre funciones de Excel, las que ustedes quieran. Por todas partes le explican a uno. Hay 300 millones de videos en YouTube que le explican a uno funciones de Excel, está la ayuda de Excel. Hay muchísimos sitios que están dedicados a Excel y donde ponen funciones, las explican, hacen ejemplos, lo mandan a usted al enlace del video. Mejor dicho, sobre funciones hay muchísima información. Entonces, en la próxima clase vamos a utilizar el archivito que les mandé. ¿Listos? Espero que les haya gustado la clase. Las clases catalinas son los días martes, miércoles y jueves de 6 de la tarde a 8 de la noche. El enlace debiste haberlo recibido si estás dentro del grupo de WhatsApp que hizo la niña que trabaja allá en el punto digital de la alcaldía.